Shalom para todos, este es Talmid Rab Joshua Ben Levi y en esta corta disertación voy a tratar un tema concerniente a una conversación que tuve hace no mucho tiempo con un amigo cristiano residente de Barcelona o oriundo de Barcelona, España. Estábamos teniendo una discusión filosófica, teórica, estábamos tratando el tema de Dios y le explicaba a mi compañero, mi amigo, por qué nosotros los judíos no podemos creer que Jesús es Dios. Como parte de esta explicación, le decía que aceptar que Jesús era Dios implicaría aceptar que Dios tiene las limitaciones morales que nosotros, los seres humanos, tenemos. Es decir, que se enoja, que pierde los estribos, es decir, que tiene prejuicios. Recordemos como en un momento en los evangelios se nos dice que Jesús se refiere a una mujer sirofenicia que solicita su ayuda como una perrilla. En otro momento Jesús sana a 10 personas y uno de ellos, que no era israelita, vino donde él y Jesús dice en alta voz: ¿qué pasó con los otros 9? No hubo quien viniese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, como teniendo en poco al extranjero. Jesús dice cosas como: no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como si Dios tuviese preferencias, y podría continuar la lista de situaciones donde Jesús muestra características humanas. De hecho, en uno de los relatos de los evangelios se nos dice que Jesús, yendo por el camino, vio una higuera y quiso averiguar si había frutos en esa higuera para poder comer, pero cuando llega resulta que no hay ninguno, porque no era temporada de higos. Entonces Jesús, enojado, maldice la higuera. Es decir, Jesús no sabe que la higuera no tiene higos y tampoco está al tanto de que no es la temporada para que la higuera diese frutos. Así que en medio de esta discusión lógica, mi compañero cristiano toma mi amigo cristiano toma una posición extrema y me dice: mira, es que Dios no está limitado, todas las cosas son posibles para Dios. Dios sí puede enojarse, Dios puede sí ser, si Él lo desea, ser injusto. Mira, en el último análisis, si Dios arbitrariamente le diera la gana de enviarnos a todos los seres humanos al infierno, esa es su prerrogativa, Él puede hacerlo y es su prerrogativa porque Él es Dios y puede hacer todas las cosas. En ese momento le dije a mi amigo: mira, yo respeto tu posición, pero ese no es el Dios en el que creemos los judíos. Los judíos creemos en un Dios que es un Dios perfecto en términos morales. Y los pasajes de nuestras escrituras donde dan a entender otra cosa, nosotros lo entendemos de forma alegórica, es decir, así como Jesús le dijo a sus seguidores: si en las escrituras Dios le permite al hombre divorciarse, no es porque esa sea la voluntad de Dios, no es porque ese es el estándar de Dios, es que eso era lo que la dureza del corazón de aquellos antiguos podía aceptar. Cuando Dios permitía o decía: mira, ustedes pueden tener esclavos, no es que Dios esté a favor de la esclavitud. Cuando Dios ordenaba a destruir naciones, no es que Dios quería que fuese así, era que había una limitación en nuestra capacidad de entender la altura moral de Dios, el carácter del estándar tan elevado que implica una perfección moral. Esto le fue imposible de aceptar a mi interlocutor y yo me quedé pensando en este tema y quise esbozarlo y profundizar un poco más haciendo la siguiente explicación. Mire, ¿cuál es el problema con la posición de mi compañero? Y de hecho esta es la posición de la inmensa mayoría de todos los cristianos, que Dios no está sujeto al mismo estándar. Es decir, Dios espera que el ser humano, o demanda del ser humano, que es imperfecto, Dios demanda la perfección, según el cristianismo. Y el no alcanzar ese ser humano, esa perfección, es una falla castigable con el infierno eterno. Pero por el otro lado, según el cristianismo, ese mismo Dios que en sí es perfecto, no tiene Él mismo que demostrar una perfección de carácter. Él puede arbitrariamente juzgar, condenar, poner reglas. Él puede aparentar ser injusto, arbitrario, impositivo, perverso en algunas ocasiones. Nosotros no creemos en ese Dios. Sería inmoral de nuestra parte nosotros servir a ese Dios.
porque no sería Dios. Nosotros creemos que Dios es un ser perfecto, y ese ser que describe el cristianismo no es un ser moralmente perfecto, ni éticamente perfecto. Nosotros no podemos creer en ese ser. Sería un conflicto. ¿Por qué? Porque aun si ese fuese el único Dios que existiese, un Dios imperfecto, al estilo de los dioses griegos, un Dios que era celoso, un Dios envidioso, que contendía, que a veces sentía celo del hombre que triunfaba, del guerrero, del luchador, que sentía pasiones, que se enamoraba, que tenía relaciones con los seres humanos, engendraba hijos semidioses. Aun si ese fuera la realidad, nosotros los judíos, aún así, no adoraríamos a ese Dios, porque ese Dios no es digno de adoración. Eso es un super being, para nosotros sería igual que si llegase aquí al planeta Tierra un ser infinitamente avanzado en términos tecnológicos. El hecho de que ese ser sea poderosísimo no significa que nosotros tengamos el imperativo moral de reconocerle como Dios. De hecho, hay una serie de ciencia ficción muy interesante que trata este tema, y es la serie anglosajona Stargate. En esta serie hay unos seres llamados los Goa'uld, y estos Goa'uld son increíblemente avanzados, tecnológicamente avanzados, y poseen el cuerpo de otros seres. Entran dentro de ese cuerpo y lo utilizan, y por medio de ese cuerpo se manifiestan, hablan, actúan. Y el poder que tienen estos seres, tecnológicamente hablando, es tan grande que a los ojos de aquellos que estos seres esclavizan o conquistan, pues el Goa'uld es un dios. Cada Goa'uld es un dios distinto, porque ven en el Goa'uld una inmortalidad, porque ven que son invencibles, porque ven que son todopoderosos. Pero ¿cuál es el problema? Que los Goa'uld son perversos, son seres extremadamente perversos, no tienen ningún respeto por la dignidad ni la vida de los seres humanos, no solamente en términos de seres humanos del planeta Tierra, sino los habitantes de cualquier mundo que el Goa'uld decida conquistar. Pero aún así, en la inmensa mayoría de los casos, sí logran convencer a sus súbditos de que son dioses. Y hay una sola raza a la cual no han podido conquistar, no han podido vencer, y es los Taurí. Es el nombre que en esta serie de ciencia ficción se le da a los terrícolas. Los terrícolas simplemente se resisten a adorar a un ser, por infinitamente poderoso que sea, si ese ser es un ser perverso, es un ser maligno, es un ser impositivo, que esclaviza. Entonces, el equivalente de eso en términos religiosos es el judaísmo. El judaísmo no puede nunca someterse a un Dios impositivo, caprichoso, un Dios que dice, como a veces aparenta decir el cristianismo, it's my way or the highway, es mi manera o la carretera. Te amo y te quiero y soy amor y justicia y misericordia, pero si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, vas a arder en el infierno para siempre. No, eso es una contradicción de valores. El Dios de los judíos no actúa de esa manera, es más noble, es más digno que eso. Espero que estas palabras hayan sido de provecho y que la paz sea con vosotros. Shalom Alejem.